Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Valientes. Hoy la verdad que estoy súper contenta porque me acompaña pues una persona con la que he tenido muchas conversaciones profundas, de encuentros por la calle, por trabajo, y lo que me encanta, y sobre todo también porque pueda también estar él aquí hoy con nosotros, es que siempre me llevo algo, me llevo un aprendizaje, una idea, una semilla de algo que luego crece, con lo cual estoy súper contenta de que esté aquí Álvaro Valdecantos. Ahora nos contará él mejor quién es, qué hace, qué tiene entre manos. Él es un fotógrafo con más de 20 años de trayectoria. Ahora además tiene un nuevo proyecto que se llama The Seed Learning, que es una nueva etapa súper interesante, que es parte también de lo que me lleva a haberle invitado hoy. Justamente porque en este nuevo proyecto ha puesto el foco, ¿no?, en educación creativa, que busca además enseñarnos algo tan esencial, ¿no?, como es dominar el arte de aprender, con un enfoque que pienso que es súper interesante. Así que de la charla de hoy nos llevaremos muchas reflexiones seguro. Para mí es súper importante también traerle para abrir espacio a hablar y compartirlo con vosotros y vosotras sobre qué significa reinventarse. Después de tantos años, que no es fácil, cuando llevamos 2 décadas, darle la vuelta a la tortilla, pienso que es como un doble reto. Así que tengo muchas ganas de hablar con él sobre sensibilidad, trabajo, el cuerpo, creatividad y muchas cosas más. Así que estoy segura que será súper interesante y muchas gracias, Álvaro, por aterrizar aquí. Muchas gracias, María, por recibirme en tu casa. Bueno, como estábamos hablando antes fuera de cámara, o sea, tenía muchas ganas de tener esta conversación. Hemos planteado este encuentro ya muchas veces y estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por fin hemos podido darle tiempo y lugar y espacio. Y nada, adelante. Tengo muchísimas ganas de tener esta conversación contigo. Qué bien, Álvaro. Además, bueno, tú has dejado caer ahí nuestra charla previa. Llevamos media hora compartiendo reflexiones y demás. Y ha sido, bueno, basta, empecemos a grabar ya. Con lo cual, tengo muchas ganas también de retomar algunas de las ideas que han aparecido y yo ya estoy inspirada, así que seguro que lo que viene a continuación nos va a inspirar a todos todavía más. Y bueno, antes también te comentaba que otras veces pues bueno, pues siempre solemos, ¿no?, empezar al final del podcast invitándote a que te presentes, que nos cuentes qué haces y demás. Yo pienso que contigo hoy puedo plantear, y tenía ganas de hacerlo en algún momento, una pregunta, ¿no? O el abrir o dejarte a ti, ¿no?, que te presentes un poco desde otro lugar, no tanto desde esa etiqueta que yo ya he puesto, ¿no?, y que muchas veces ayuda a saber a qué te dedicas, qué haces, ¿no?, en la vida. Pero a mí me gustaría planteártelo como de otro modo, ¿no? Como, mm, ¿cómo te presentarías a alguien que no conoces, ¿no?, y que te preguntase quién eres, ¿no? Más allá de la fotografía, ¿quién eres? ¿Qué le dirías? Vaya pregunta. Eh, no, me encanta, me encanta. Me voy a poner un poco místico porque eh, me lleva a un momento muy concreto. Hace unos años yo estaba haciendo una meditación y Ujú. pregunté quién soy en la meditación. Y la respuesta que me llegó fue, eres el que va a la esencia de las cosas. Entonces, si me tengo que definir fuera de la fotografía, fuera de la identidad que he ido construyendo, primero como interiorista, luego como fotógrafo, luego como profesor, diría que soy alguien que está en la constante búsqueda de ser en cada momento independientemente de lo que esté haciendo. Lo puedo dejar ahí. Wow. Y mira, fíjate también qué interesante. Ostras, y gracias por compartirlo también desde ahí. Conectándolo con alguna idea, ¿no?, que apareció ya en nuestra charla Mm, previa, que ahora mm, también tiraremos un poco del hilo a lo largo, ¿no?, de este rato que vamos a estar hablando. Como que esto incluso abre ya la puerta a algo que también estábamos comentando, en cómo la vida y el trabajo se mezclan, ¿no? mm. Porque al final esta definición de alguna manera formaría parte o es coherente tanto bueno, cómo eres a todos los planos, ¿no? Y el cómo se mezcla desde el tipo de fotografía que tú haces, la importancia de la luz, por ejemplo, ¿no?, que también podemos hablar de eso, y el cómo miras la vida en general, ¿no? Bueno, es que
es lo que estábamos diciendo antes. O sea, llega un momento en que te das cuenta que esta idea de segregar y de construir una identidad, esto que hablamos tanto, ¿no? De la vida personal, la vida Mm, profesional, esto es absolutamente indivisible. O sea, no nos podemos cortar en 5 trozos, no, y ahora soy. Sí es verdad que no te comportas igual y sí es verdad que eres una persona distinta en función de la persona que tienes delante, de la situación. Probablemente yo no hablo siempre como estoy hablando ahora, porque es una situación diferente, me estás entrevistando, pero digamos que llegó un momento en que me empecé a dar cuenta de cuáles eran los patrones míos personales y exponiéndome a un nivel muy personal, traumas de la infancia, relaciones con los padres, relaciones familiares, cómo eso permeaba, porque todo es permeable, y cómo eso ujú, infectaba, digamos, mi vida laboral y cómo yo me ujú, relacionaba con mis clientes en función a mi herida, en función a mis carencias de atención, de amor, de cariño, de lo que sea, el padre ausente, pues todas estas cosas, ¿no? Entonces no nos damos cuenta el cómo tú te relacionas con el mundo, o sea, no te relacionas con lo ujú, laboral o con lo personal de una manera, tú te relacionas con el mundo. Entonces, en el mm, momento en el que empiezas a identificar quién eres, te empiezas a dar cuenta de, bueno, claro, entonces por eso mis, digamos, relaciones laborales, las relaciones con mis clientes, siempre ocurren de esta manera y pasa esto y se parece de alguna manera, por ejemplo, a las relaciones de pareja. mm, Pero qué curioso, ¿no? Que mis relaciones de pareja siempre acaban de esta manera, mis relaciones con mis clientes acaban de esta otra. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué estoy poniendo yo en movimiento? ¿No? ¿Cuál es mi herida? ¿Cuáles son mis traumas? ¿Cuáles son mis cositas que hacen que yo me comporte de una manera determinada y está afectando a lo laboral? Sin embargo, lo laboral lo estoy racionalizando todo el rato desde los modelos de negocio, que fantástico. Y aquí te tenemos como ejemplo una coach de negocio increíble, pero claro, eh, bueno, yendo a lo que hablábamos antes, lo sistémico, lo holístico, tú no puedes tratar el negocio solo como una relación de números y una relación de aislada, estrategias. Claro, total. que esas herramientas son las que muchas veces te ayudan a llevar el negocio realmente Mm, a la sostenibilidad. De hecho, a mí me está pasando porque lo que nos pasa a muchos creativos es que hemos aprendido a ser grandes creativos o creativos horribles empresarios. Y eso lo he visto yo también en jefes mm, míos. En la época en la que trabajaba en estudios de arquitectura, yo he visto estudios de arquitectura, grandísimos creadores de arquitectura, que los estudios iban fatal. O mm, que quebraban, cerraban, pagaban tarde, todo era un desastre. Entonces, mm. ahí está esa parte de bien las herramientas, bien entender las metodologías, pero ¿qué te ha llevado hasta ahí? ¿Por qué estás ahí Mm, y qué es lo que está moviendo todo lo demás? que al final es ese individuo, su mirada, ¿no? Y el cómo nos relacionamos con el entorno, con las personas, con las Ujú, ideas, que de repente, exacto. ¿no? Generamos un tipo de dinámicas, un camino u otro, ¿no? Fíjate que todo esto que nos has compartido ahora, en parte, tiene mucho que ver también con el motor creativo, ¿no? También sobre todo con tú que te mueves mucho en el plano creativo, artístico y demás. En cierto modo, justamente también tú nos compartías, pues, ¿no? Estas que también creo que lo has mencionado así, ¿no? Como heridas o traumas del pasado, ¿no? Ujú, Que para muchos creativos a veces sucede, ¿no? Como que parece que hay una palanca, un motor, algo que se activa desde ahí, ¿no? Desde la herida, mm, desde un punto de dolor, algo como que impulsa su obra, ¿no? En ujú. tu caso, has identificado, ahora que ha pasado, ¿no? Que tienes cierta perspectiva, ¿has identificado cuál ha sido como ese motor ahí latente que ha sido el que ha impulsado o te ha movido? Y si ha cambiado ese motor a lo largo de los años o piensas que es un punto en concreto, ¿no? Que se activó y que te sigue como impulsando. A ver cómo estructuro mis ideas respecto a esto, porque aquí hay un temazo que es, voy a ir dando un poco saltos, pero voy primero a lo que está ocurriendo ahora y para, Ujú, para que veas un poco lo precisa que es esa pregunta con lo que me pasó a mí el año pasado en mi, digamos, faceta como docente e investigador en ujú, pedagogías. El año pasado empecé un podcast, que es el podcast de The Seed Learning. Es una ujú, patita del proyecto que se
transforma, se traduce en un podcast. La primera entrevista que hice fue a Tony Struck, que es un tipo de Barcelona, que es un tío genial, que ha desarrollado un método que se llama el geniotipo, que es para encontrar tu talento natural y tu propósito en la vida. Y una de las cosas que aprendí con él es que en tu herida está tu propósito. Entonces, está íntimamente ligado, parece, que lo que te ha dañado en los inicios de tu vida es lo que se convierte en el motor. Y Wow. efectivamente, lo que para mí fue la mayor herida, digamos, lo que más sufrí, que fue el sistema educativo, porque yo he sido el caso claro de persona traumatizada por el sistema educativo. No encajaba, no entendía. Yo necesitaba otras cosas. Cuando era niño era como no me metas 8 horas en un aula que me matas. Yo cuando era pequeño pintaba, hacía escultura, hacía lámparas, escribía poesía, todo eso murió. ¿Por qué? Porque el sistema educativo me fue, digamos, drenando, moldeándome hasta que no, tú tienes que ser de esta manera porque por definición el sistema educativo tiene un modelo y vale para un tipo de manera de hacer y un tipo de persona. Claro, todos los que no somos como ese modelo exige, estás jodido. Y entonces Ya. eso fue, digamos, lo que a mí me hizo sufrir mucho durante muchos años y me llevó a desarrollar el proyecto de educación un poco movido por la idea que ningún chaval pase por lo que he pasado yo. Wow. Entonces, digamos, ese es como el motor general que me ha traído hasta aquí, pero durante mucho tiempo yo no tenía conciencia de eso. Entonces, todos mis años en el mundo de la arquitectura, la iluminación, la fotografía de arquitectura y de iluminación, que sigue vivo, que esa es una faceta de mí que sigue viva, doy clases en la universidad de fotografía e iluminación, sigo activo, muy activo dentro del sector de la arquitectura como fotógrafo especializado en iluminación. Durante esos años, digamos, la lección que saco es que me equivoqué en una apreciación. O sea, una cosa es tu talento y otra cosa son tus habilidades. Entonces, yo hay muchas cosas que puedo hacer bien que no son mi talento. Y entonces, para mí la fotografía, durante mucho tiempo pensé que era el fin, pero era un medio. Entonces, para mí la fotografía era un medio para relacionarme con el mundo, para comunicar ideas, para mirar, para crear imágenes bellas, para inspirar a otras personas, pero no era el fin. Entonces, durante muchos años mi idea era yo soy fotógrafo, y tenía como ese objetivo de voy a ser el mejor fotógrafo de iluminación del mundo, porque tal, y entonces la voy a petar y voy a ser un fotógrafo internacional y me van a llamar de todas partes. Y digamos que empezó más o menos a funcionar, he hecho reportajes en Londres, en Grecia, he salido de España gracias a la cámara, hasta que hace aproximadamente 2 años y medio me roban el equipo de foto yendo a Tarragona a hacer un encargo para un diseñador de Barcelona súper reconocido, me roban el equipo de foto y ahí, claro, crisis absoluta. Entonces ahí me empiezo a replantear todo. Porque, claro, primero la adrenalina me hizo resolver la papeleta, me robaron el equipo en el tren, me paré a mitad de camino, cogí otro tren de vuelta, conseguí que me dejaran todo el equipo entero, otra vez cámara, objetivos, un coche, me vuelvo a Tarragona, hago el reportaje y al día siguiente por fin paro y estoy, me acordaré siempre, en una terraza, en una pizzería en Tarragona, mirando al mar y me hice la pregunta, ¿quiero ser esto el resto de mi vida? ¿Soy esto? Y entonces eso abrió toda una cascada de todo tipo de crisis existenciales, personales, laborales, que ayudaron a que empezara a emerger, digamos, el talento y el propósito. Wow. Menudo, menudo momento pivotante ese, sin Muy tú bestia. además esperarlo. En ese momento, o sea, ¿cuál dirías que era, como hablábamos del motor, Mm. qué motor te empujaba hasta ese momento?
si esta nueva etapa, ¿no? Y ese momento como tan bisagra, ¿no? Ujú, De cambio, te llevó, ¿no? Con cierto recorrido posterior, ¿no? A ese momento de shock, ¿no? En el que te roban el equipo y que abre de repente un nuevo espacio en el que en algún momento, ¿no? Tú puedes reconectar con este motor de tu experiencia, ¿no? En la educación, con la educación tú como ujú. estudiante y decir, hey, no quiero que esto le pase a nadie más y de repente de ahí aparece este nuevo proyecto. ¿Qué es lo que cambió en ese momento, ¿no? ¿Y cuál era el motor que te movía hasta entonces, dirías? Mm, claro, yo hasta ese momento creo que lo que me movía y lo que me ha movido siempre y que ahora también sigue formando parte de mi proyecto en educación es la creatividad y la creación artística y creativa. Creo que ese fue, digamos, mi motor inicial de niño, de quiero ser creador y me siento creativo y quiero poner ideas en movimiento. Con los años me di cuenta que la creatividad es mucho más amplia. La creatividad no está reducida solo a las que pensamos que son las carreras creativas, ¿no? Arte, diseño, fotografía, moda, etc, etc, ¿no? O sea, un matemático puede ser increíblemente Totalmente. creativo y de hecho todos los grandes descubrimientos científicos y en todas las áreas es porque alguien ha tenido una mente creativa y ha sido capaz de decir, ah, vale, espérate. De hecho, ahora entiendo un poco también los procesos de la creatividad, tanto a nivel psicológico como a otros niveles. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Y esto lo he aprendido gracias a toda la investigación dentro Ujú, del mundo de la pedagogía y es que tenemos dos modos de, digamos, de enfoque y es el, o sea, o modos de aprender o de estar respecto al aprendizaje, que es el pensamiento focalizado y pensamiento difuso, ¿vale? El pensamiento focalizado, no sé si sabes que tenemos, bueno, hay 5 estados alterados del cerebro, que son las frecuencias cerebrales, que esto es ujú, cuando te ponen los chips, que son, bueno, gamma es ultrafoco, beta es donde estamos ahora, cuando estamos despiertos, alfa cuando meditas y te empiezas a relajar, zeta cuando te estás empezando a quedar dormido y delta cuando estás en fase REM, estás dormido, ¿vale? ujú, Eh, Cuando tú estás en modo foco, pues puedes estar en beta o en gamma, las conexiones neuronales son muy cercanas. Digamos, estás conectando neuronas muy cercanas entre ellas, lo cual estás, digamos, conectando ideas conocidas o recorriendo, digamos, los patrones conocidos, por decirlo de alguna manera. mm. Disclaimer, no soy experto en neurociencia, hablo un poco de lo que he ido aprendiendo. Que igual hay un Ujú. neurocientífico aquí, lo está diciendo mal. Bueno, creo que más o menos va por aquí. Bueno, gracias por el Cuestión, disclaimer. pensamiento Sí. focalizado y luego está el pensamiento difuso. Entonces, el pensamiento difuso es tú cuando entras en un estado que estás más cerca de alfa que de beta y te empiezas a relajar, las conexiones neuronales son más, digamos, lejanas entre ellas. Y entonces ahí es cuando conectas esas ideas que parecían imposible de conectar y de repente dices, ah, hostia, y si cojo esto con esto. Y Mm, entonces ahí es cuando aparecen los aha moments, eso te ¿no? iba a decir, claro. Entonces, yo creo que durante toda mi vida lo que me movía era ese impulso, ¿no? Ese Mm, descubrir también esa curiosidad mezclada con la creatividad me llevó a la arquitectura, a la fotografía, a la mm, iluminación, pero luego con los años me di cuenta que eso eran habilidades movidas por un motor interno que sigue estando ahí muy fuerte, que es la creatividad, mm. pero luego conecté con el propósito real. Qué bueno. Mm, Fíjate qué bien llegar a ese propósito, además a través de un camino de exploración como tú has hecho, sobre todo con la fotografía, que entiendo igualmente que está muy alineado con lo que luego, ¿no? Con toda esta transformación que tú estás haciendo, ¿no? Que estos 20 años, podríamos decir, ¿no? Estas 2 décadas detrás del objetivo, ¿no? Porque al final tú tenías lo que tú decías, estabas ahí, sí que había un propósito en realidad de, pues quiero petarlo como ujú, fotógrafo, de arquitectura, iluminación, tú estabas ahí, ¿no? Con esa idea a tope de a dónde querías llegar. Con lo cual, cuando te ponías detrás del objetivo, tenías un foco muy claro, ¿no? De hacia ujú. dónde ibas. Estabas enfocado, podríamos decir, ¿no? Sí, Con lo cual, ese foco detrás del objetivo, ¿no? Esa mirada detrás del objetivo, lo que
ese foco observando detrás del objetivo, ¿no? ¿Cuál es como el aprendizaje mayor que te ha traído y que además piensas que puede servir a otros emprendedores, ya sean personas que están empezando su negocio, personas que llevan más tiempo mm, y que podemos aplicar, ¿no? ¿Qué te ha enseñado mirar de esa manera tan enfocada detrás del objetivo todo este tiempo? Yo creo que digamos, toda mi etapa de fotógrafo, que ya te digo, aunque sigue viva, está viendo como una transformación y una transición. Yo creo que me llevo mucho el aprendizaje de entender, bueno, primero lo que decía antes de entender que una cosa es ser creativo y otra cosa es ser empresario, ¿no? Entonces, claro, cuando tú pones el foco para llegar a cierto nivel, hay un montón de, digamos, de pasos que hay que dar, hay un montón de barreras que hay que superar y lo que muchos emprendedores dicen es, llegar es relativamente fácil. O sea, si tú le pones horas y horas y horas más o menos enfocado, aprendes las reglas del juego y aprendes cómo fotografiar bien y llegará un momento que llegarás. Claro, Hmm, luego lo de siempre, ¿no? Lo difícil es sostener eso y hacerlo, bueno, hacerlo sostenible económicamente, ¿no? Y que se convierta en algo que tiene una consistencia, porque luego también tiene la parte y la fotografía es muy peligrosa cuando tú desarrollas un estilo, ¿no? O tienes una mirada muy identificable o generas un estilo, hmm, porque veo también que muchas veces, o sea, puedes morir de éxito, porque llega un momento que el propio mercado no te deja cambiar. Y esto lo hemos visto en un montón de artistas, mm, directores de cine que, por ejemplo, imagínate que Wes Anderson, que le tenemos como tan localizado en la simetría, la paleta de colores, de repente te hace una peli estilo Lynch. Dirías, yo no la voy a ver, este tío qué hace. O sea, no es lo que quiero porque quiero lo que me da siempre, ¿no? Que hmm, ahí también conecto con otro aprendizaje. En este caso sí que lo veo algo positivo y que hay que entender a nivel de estrategia. Pues yo cuando empecé con la fotografía, obviamente por ese impulso de quererme mostrar y de querer hacer ver que trabajaba mucho, mostraba todo lo que hacía, que era su error, porque la gente me llamaba para hacer cosas que yo no quería hacer, pero como era lo que mostraba, me seguían claro. llamando, ¿no? Mm, Entonces, yo nunca he sido buen fotógrafo de eventos, nunca he sido buen fotógrafo de ciertas cosas, pero de repente hacía un evento muy chulo, colgaba las fotos y me llamaban para más eventos y yo, pero ¿por qué no me llaman para foto de arquitectura si yo lo que realmente soy bueno es en foto de arquitectura? Bueno, tío, porque estás mostrando foto de evento, mm, ¿no? Entonces, no puedo querer ser fotógrafo de arquitectura y mostrar fotos de boda, mm, ¿no? También ahí creo que hay algo muy importante en este proceso de encontrar tu voz, de cuando encuentras realmente de no, es que, joder, por lo que sea, por mi personalidad, por mi manera de ver el mundo, a mí esta fotografía como tan estática, ortogonal, esta mirada muy tranquila, ¿no? Que esto es algo que a veces me ha dicho la gente, ¿no? Tiene tu fotografía a mí me resulta tranquila, como que tienes una mirada y ujú, es como, bueno, sí, me puedo identificar con eso porque soy así. Entonces, ¿no? Como que ahí también ha sido una lección importante vale, si yo quiero que se me conozca por esto, también tengo que entender qué soy, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es la fotografía que a mí me mueve y cuál es la fotografía que cuando la he acabado y después de las 1000 horas de edición la veo acabada, digo, me identifico con esto? mm, Porque una de las cosas que me ocurría en mis primeros años como fotógrafo, porque claro, también hice una transición y hago un pequeño KitKat aquí, que es algo que pasa, que me parece que puede ser complicado, es cuando primero es tu hobby y luego se convierte en tu profesión. Claro, para mí la foto era mi gran amante, mi pasión. O sea, yo iba con 5 cámaras encima. O sea, era el típico que me iba a la playa con 6 cámaras y mi exnovia me miraba en plan de tío, o sea, no has traído comida, pero llevas 6 cámaras, ¿sabes? Es como, pues no entiendo nada. Entonces, cuando eso se convirtió en profesión, empezó a haber mm, muchas frustraciones, ¿no? Porque yo era como, dame de comer, pero te amo, pero ahora te odio, pero no. Entonces hubo como una mm, tensión ahí hasta que entendí, vale, si hago lo que yo quiero, seguiré sintiéndome motivado porque me pedirán lo que a mí me apetece hacer, mm. ¿no? Entonces digamos que estos son algunos de los aprendizajes. Y luego el último, la última pildorita es el día que me di cuenta de eres una empresa. O sea,
claro, tú tienes que hacer lo mismo que Facebook o Google a nano, micro, nano escala, pero es que eres una empresa. Entonces, claro, Mm, a mí eso es algo que me ha costado muchísimo porque es algo que me interesaba cero. Pero cero es, entonces claro, bueno, después de mil problemas, claro, para hacer aquello sostenible, me empecé a hacer todos los másters, webinars, masterclasses del mundo en negocios, emprendeduría, para entender, vale, tío, esto lo tienes que hacer sostenible. mm. Pero mira, fíjate que todas estas píldoras que nos has compartido, incluido este Kit Kat que has hecho, pienso que al final tú nos confirmas si lo he entendido bien así, pero fíjate que pienso que todo hila alrededor de esta idea core de, como, ¿no? Si volvemos a esa pregunta de, bueno, ¿qué mayor aprendizaje te han dado estos 20 años detrás de un objetivo? Ujú, Es en el darle la mano, o sea, como que lo creativo y el arte le dé la mano a la estructura y a la empresa. mm, Esa alianza, ¿no? De tomar conciencia de eso, si ya sea buscando un socio o una socia que complemente eso, o tú mismo aprendiéndolo, pero en cualquier caso tomar conciencia que somos una empresa también, mm. Y ¿no? es una de las cosas que le he echado en cara muchísimo a la universidad donde yo estudié interiorismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en la ELSAM. Ujú, Y claro, yo cuando salí de la carrera, se pasaron toda la carrera diciendo, es que Álvaro, qué creativo eres, es que Álvaro, no sé qué tal. Y claro, yo salí pensando, hey, mundo, que soy el próximo Philip Stark o soy el próximo Jan Nouvel. Claro, el bofetón de realidad que me llevé fue monumental. Porque salí, primero porque en el sector de arquitectura sales de la carrera y te ponen a dibujar baños durante 3 años. O sea, sobre todo si entras en estudios grandes. Yo también tuve la suerte que siempre he transitado en estudios pequeños y ahí ujú, por lo menos podía desarrollar o ver más partes de la profesión y tuve la suerte de que luego pude llevar proyectos yo relativamente rápido. Pero el bofetón que me llevé de pensar que no, la vida se alimenta solo de pura creatividad y de repente me encontré con la dura realidad de no, tío, tú tienes que saber tener tu Excel de cuentas, saber exactamente todo lo que tienes que pagar de impuestos, pagarlo a tiempo, ojo con Hacienda, Seguridad Social, autónomos, plazos, entregas, presupuestos, previsiones de gastos, qué pasa en vacaciones como autónomo, te quedará dinero o no, te tendrás que quedar en casa porque no has previsto y te has fundido toda la pasta. Como, claro, es una bola de nieve que si no tienes, digamos, volviendo a lo neurológico cerebral, si no tienes, digamos, conectado el cerebro de esa manera, mm, yo me voy inmediatamente ahí. O sea, yo tengo una capacidad enorme chao, me voy, estoy en Venus. Lo mm, cual está muy bien, pero claro, luego, de hecho, yo a nivel, comparto otra cosa personal, a nivel de mm. terapia durante muchos años, gran parte del trabajo que he tenido que hacer es cogerme los piecitos y bajar a tierra. Porque mi tendencia es ¿sabes? De mundos de Yuppie. Todo muy bien, pero claro, eso es insostenible y lo veo mucho en muchos creativos. Mm, Entonces, efectivamente, uno de los grandes, digamos, aprendizajes, digamos que podemos, todo lo que he dicho antes y esta pregunta inicial, lo podemos mm, reducir en dos cosas. Aprender a hacer sostenible esto, aprender en los números, el negocio y combinarlo con la creatividad y encontrar quién eres tú ahí, cuál es tu voz, cuál es tu, no me gusta decir mm. estilo, pero cómo te relacionas tú con esa profesión, cómo te relacionas con esa disciplina y qué es lo que ofreces, entendiendo que tiene que salir muy de dentro. Sí. Mira, que conecta con la esencia, algo que nos has dicho que te interesa mucho Exacto. Mm, al inicio de la conversación, ¿no? mm, Mira, vamos a aprovechar justo que también planteas este punto porque, bueno, también, sobre todo cuando, como tú has dicho, ¿eh? Un matemático también hace un proceso creativo. Lo que pasa que a veces, pues, fotografía, diseño, música, como que lo asociamos ya como por defecto, ¿no? A artista ujú, creativo, ¿no? Como que es más fácil pensar en eso, ¿no? Parece, aunque es extrapolable a cualquier otra profesión, a la vida misma, ¿no? Es pura exacto. creatividad. Mm, y entonces se mezclan estos conceptos, ¿no? De estética, identidad y además concepto clientes, cuando como tú has dicho,
uno de los mayores y más importantes aprendizajes es el no darle solamente la mano a la creatividad, sino también a la empresa y al negocio cuando queremos vivir de ello, cuando queremos que sea sostenible en el tiempo, Ujú, ¿no? ¿Cómo tú equilibras ese estilo personal, esa esencia creativa artística, cuando se convierte eso, o cuando esa esencia se pone al servicio de hacer dinero? ujú, Porque queremos no solamente una pasión y un hobby, sino además ganarnos la vida con ello, ujú. que sea un negocio. Entonces, ¿cómo tú lo has equilibrado eso? Yo creo que la clave está en algo que he dicho antes, y es que cuando empiezas tú tienes que entender como que hay unos pasos que dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Ujú, fotografía, no sé otros fotógrafos cómo lo viven esto, pero yo viví unos primeros años cuando me profesionalicé que me di cuenta que me faltaba técnica. Entonces, hubo unos años mm, de formarme mucho, sobre todo en un tipo de fotografía que es ya per se muy técnico y que además luego me especialicé en fotografiar luz, que es muy técnico, muy complejo y que cualquier fotógrafo te ya. lo podrá decir. Entonces, como para poder integrar esto, estas dos partes y ponerlo al Mm, servicio del cliente, creo que fueron unos cuantos años de mucha formación técnica y mucha práctica, y llega un momento en el que te olvidas. O sea, llega un momento que cuando la técnica está integrada y tú has encontrado más o menos tu voz, que va cambiando mm, igualmente, o sea, se va modulando, pero llega un momento cuando tú notas que empiezas a estar a gusto, es cuando puedes empezar a estar 100% enfocado en el cliente. Porque lo mm, tuyo, tu parte, sale ya de manera natural, ya no la tienes que pensar. O sea, yo cuando voy a reportajes de foto, ya no estoy, o sea, ya no tengo ese nervio o esa intranquilidad que tenía al principio, de cómo va a ser el espacio, lo voy a saber hacer, qué me voy a encontrar. Ahora voy ya con la sensación de sé que lo voy a resolver, porque ya me he encontrado en mm, tantas situaciones complicadas que he resuelto y el resultado final ha sido satisfactorio y el cliente está contento, que ya es como que esa parte sigue apareciendo, porque siempre va a haber un proyecto que te suponga un reto en cualquier aspecto, pero es como también cuando tú vas, pues yo qué sé, enfrentándote a miedos en la vida y cada vez cuesta menos, ¿no? La primera vez cuesta ujú, mucho y luego, entonces llegó un momento que fue como, vale, ahora tengo la técnica y más cuando entendí estas dinámicas de las que hablaba antes, de cómo buscaba la validación de mis clientes, porque las carencias y tal. Entonces llegó un momento que mm, cuando eso ya había una conciencia, ya la parte técnica y la parte creativa, digamos, ya la tenía muy por la mano, es como, vale, ujú, ahora me vuelco en el cliente, por ejemplo, para entender cuáles son los servicios que yo puedo ofrecer, ¿no? Entonces, porque un fotógrafo no es solo hacer una foto y entregar una foto, hay muchos servicios asociados a la fotografía que tú puedes ofrecer. ujú, Entonces, no pude entrar ahí en entender cuál es el servicio más, digamos, 360 grados que yo puedo ofrecer a mi cliente hasta que no integré previamente la parte creativa. mm. Mira, fíjate, también aprovechando, ¿no? Estos 20 años de experiencia y demás, que eso al final, el tiempo, quiero decir, el tiempo solo se puede andar y vivir, ¿no? Hay Mm, una parte ahí como de experiencia, pero teniendo un poco esto en cuenta, ¿qué consejo le darías a otros creativos para que aprendan sin que pasen 2 décadas, ¿no? Que les resulte un poco más fácil hacer ese balance entre su propio estilo, ¿no? Que tiene que ver también mucho, entiendo, con la confianza, ¿no? Pero como encontrar más fácilmente ese balance entre mantener nuestra esencia creativa y al mismo tiempo conectar también con lo que necesita y quiere el cliente, y que es por lo que te van a pagar también, ¿no? claro, por un lado, para mí es indivisible del crecimiento personal y hacer el Mm, trabajo en conocerte y saber quién eres para no engañarte y no hacer cosas que no te llenan, como ujú. lo que Ese te digo que me pasaba. autoconocimiento, ¿no? Ese Autoconocimiento, autoconocimiento. claro, o sea, saber quién soy en relación con lo que hago. O sea, quién soy primero, pero Mm, quién soy en relación con lo que hago. Claro, para mí, afortunadamente, fue un proceso muy natural y muy orgánico encontrarme con que el tipo de fotografía que a mí me gusta más ujú, es el tema de la arquitectura, la iluminación. Pero bueno, también hubo ensayo-error. Entonces, a cualquiera que empiece, a cualquier creativo que está entrando en cualquier disciplina, le diría, haz trabajo personal, conócete a ti mismo y observa dentro de la industria, dentro del sector en el que entras,
cuál es la parte con la que te sientes más reconocido y más cómodo. Es como, pero en o sea, entras en moda, ¿qué te encuentras más cómodo? ¿Con ropa de hombre, ropa de mujer, ropa de niños, ropa de bebés, Ujú, colecciones, no sé? A ti lo que te va es hacer, yo qué sé, cápsulas para otras marcas, no sé. mm, Entonces, es entender, claro, a través del autoconocimiento también te lleva a entender qué es lo que te gusta más. Entonces, te diría, si estás empezando, prueba varias, encuentra la que te gusta, en la que te sientes cómodo. Ojo con la trampa de creer que vas a hacer lo mismo siempre porque igual cambias. Pero por lo menos que en ese proceso vayas encontrando partes de esas disciplinas con las que te ujú, sientes cómodo. Que aquí podemos mm, también conectar con lo que hemos hablado más de una vez de la multipotencialidad, porque claro, tú puedes ser bueno en varias cosas. mm, Entonces, eso lleva a otro proceso también añadido y es vas a tardar más probablemente en desarrollar porque estás haciendo más cosas, pero eh, a la larga te puede ir bien. Pero mm, es como que esto es algo que claro, yo me lo he ido encontrando y lo he ido analizando, digamos, en retrospectiva de, vale, claro, entonces lo hice así, pasó esto. Pero intentar tomar conciencia en cada paso, o sea, creo que parar de vez en cuando y hacer un análisis de dónde estás, como, que es como hacer un retiro, o sea, parar. total. ¿Qué pasa? Que la vorágine de ser autónomo te lleva a un 24/7, 365 y estás todo el día. Entonces, por eso, un poco volviendo y me Mm, voy un poquito por las ramas, a mí que me robaran el equipo fue la vida diciéndome, como tú no paras, ya te paro yo, ¿no? Entonces, tú no estás tomándote tiempo para reflexionar qué es lo que quieres y estás frustrado porque hay algo más en ti, en tu interior, en tu alma, en tu corazón, que te está pidiendo hacer otra cosa, pues como tú no estás parando para hacer esa reflexión, te robamos el equipo y te obligamos a parar. Entonces recomiendo mucho que sea como que creo que esto es algo que tú haces de vez en cuando y lo compartes en redes, ¿no? Que tomas momentos de reflexión y te tomas de repente, oye, me voy una semana para reflexionar, para empezar con fuerza, ¿no? Entonces me parece que eso es muy bueno y creo que es algo que estás haciéndole un gran favor a la comunidad de emprendedores, el, digamos, darles permiso para parar, mm, ¿no? Porque creo que yo durante muchos años no me permitía parar. Entonces mm, creo que eso es importante para entender, vale, entro en este sector, fotografía, vale, pero soy fotógrafo de boda, de eventos, comercial, de comida, de moda, de qué soy, ¿no? Entonces ir probando y de vez en cuando, check, parar y decir, mirar para atrás, voy bien, no voy bien. Mm, totalmente, totalmente. Y además, mira, gracias por compartir a menos tu percepción, porque yo desde mi propio pellejo pienso que a veces no me permito parar lo suficiente, o sea, que qué bien, porque sí que es cierto que en los últimos años, lo que tú comentas también, ¿no? Que pienso que la vida freelance autónomo emprendedor te hace estar muchas veces en modo supervivencia, como es mm, normal, porque ahí es más palpable la incertidumbre, más que nada, ¿no? mm, Mm, entonces es fácil entrar ahí, ¿no? Y yo sí que es verdad que en los últimos años he hecho muy, muy, muy pocas vacaciones, pero sí que ha habido a lo mejor esos 3 días, 5 días que he salido, sí que de manera deliberada hacía o intentaba al menos hacer como esa autorreflexión. Sí que mm, es verdad que la vez que de manera más explícita lo he hecho ha sido, y quiero compartir sobre esta experiencia en breve, ha sido ahora que me he ido un mes mm, fuera. Medio trabajo, luego medio mes desconectada y esto ha sido increíble. O sea, hay un antes y un después de esta experiencia. También tengo que darle las gracias a mi pareja, que ha sido un poco el motor de esta decisión y decir, María, necesitamos un break, mm, hagamos esto. Y yo decir, pues venga, sí, ¿por qué no? ¿No? mm, Y dentro de un año lo vamos a repetir. Quiero decir, tengo clarísimo que aunque cuesta un poco permitirse ese movimiento y sobre todo el salir y volver a entrar para mí ha sido como muy clave y sin duda qué bien que lo saques porque pienso que nos tenemos que recordar un poco lo que tú comentas también de hacer retrospectiva. No tiene por qué ser porque algo vaya mal necesariamente, sino un poco de silencio, mm, distancia, salir.
de esa identidad que nos construimos muchas veces muy vinculada a nuestro trabajo, a nuestra ciudad, a nuestro coworking, a nuestro estudio, lo que sea. A veces salir, o sea, Mm, incluso físicamente, tomar cierta perspectiva, a lo mejor para esos momentos que tú comentabas de momentos ajá, que solamente los podemos tener si nos permitimos pasear una hora en mm, blanco, entre comillas, ¿no? Ahí tú dominas más que yo qué pasa en el cerebro, ¿no? Pero en cierto modo pienso que es como muy clave y además puede generar, o sea, sin esperar que vayamos a tener un momento ajá o no, mm, es importante que lo hagamos, sobre todo por el descansar, ¿no? Y marcarnos un poco esos sprints y luego un reset, ¿no? En cierto modo. Con lo cual, qué bien que lo saques y además también aprovecho para decir, bueno, ahora que has mencionado aquella conversación que tuvimos en directo, que antes lo recordábamos, yo diría que era 2021, hace ya unos cuantos años, lo voy a dejar vinculado ya, ahí. Por favor, no nos tengáis en cuenta las cosas que hayan podido caducar ya de aquella charla, pero pienso que es interesante porque totalmente. esa versión Mm, nuestra de hace 4 años, mm, y sobre todo en tu caso ahora que nos estás compartiendo todo lo que ha pasado desde entonces, mm, fíjate, yo creo que en ese momento, claro, aún no había pasado quizás lo de la cámara, de cuando ese no. momento, ¿verdad? Porque yo me acuerdo además cuando te pasó eso, porque me crucé Mm, contigo por la calle y me lo contaste, mm, que para nada pensabas en ese momento, o sea, ha sido tú en ese momento, pues claro, habías tenido un disgusto, un imprevisto que no veas, pues imagínate un marrón, realmente, ¿no? Y luego, como el simbolismo que coge luego, con la mm, perspectiva de lo que de eso desencadenó, ¿no? Yo que he sido testimonio indirecto de eso, ahora que lo cuentas así, fíjate, ¿no? Cómo cambia también la narrativa y lo que has hecho con eso. Con lo cual, qué guay que lo puedas compartir así y creo que es como un aprendizaje súper bueno para todos los que te estamos escuchando ahora con esta historia, porque todos tenemos nuestros momentos de que nos roban la cámara. mm, Si permitimos ver así esa información, por así mm. decirlo, ¿no? Y sacarle partido. Pienso que Sí, esos momentos de pequeños retiros ayuda también a luego mm, resignificar esos momentos, ¿no? sí, porque si no, pues lo que te comentaba fuera de cámara, ¿no? Como que, vale, Hmm, tú no paras, pues la vida te va a parar, te robo el equipo, desaparece esto. Y exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, cuando te permites ir parando, hmm, puedes prever más o puedes entender, me estoy desviando, tengo que volver al camino, porque si no, claro, estas crisis tan bestias eh, te puede costar mucho remontar, hmm. porque tienen otras consecuencias, obviamente tuvo consecuencias económicas, yo tenía unos préstamos del Claro, banco que había ido pidiendo para ir comprando todo el equipo que sigo pagando a día de hoy, entonces, claro, todo tiene sí. unas consecuencias que en la medida en la que, o sea, ahora me doy cuenta que yo podría haber sido más previsor o que podría haber hecho ciertas cosas a muchos niveles, ¿eh? A nivel de, pues, cómo aseguras la cámara, cómo compras el equipo, igual, pues, no comprar con préstamos, comprar en cash cuando, no sé, como muchas cosas que vas viendo en Hmm, retrospectiva, porque cuando tú no tomas la decisión y la vida la toma por ti, a veces la toma pegándote un guantazo que a veces es difícil de gestionar. Pero bueno, también ahí, hmm, para mí, esta gran parte de un aprendizaje, que también es un aprendizaje interior, que es adquirir esa flexibilidad mental y emocional para total. poder sostener cosas que, porque aparte nunca sabes. Y antes lo hablábamos, que yo ahora estoy como en un espacio liminal en mi vida en la que han pasado cosas que me han obligado a tomar decisiones que yo no me imaginaba que iba a tomar y es como Hmm. las he tomado con una presencia, con una calma y con una paz de es donde quiero estar ahora mismo, ¿no? Buah, qué bueno Entonces, poder decir eso. Hmm. mm, y entonces esto también viene bueno, de los collejones que me ha ido dando la Te vida iba con a el decir las tiempo, collejas de la vida. las collejitas, ¿no? Entonces, bueno, Hmm, hmm. Sí, aquí me he ido un poco por las ramas. no, pero como que algunas collejas bienvenidas son cuando luego además somos capaces de darle la vuelta así, ¿no? Y Mm, esto un poco me lleva también a pensar en esos momentos claves, ¿no? Que algunos nos los has compartido, los aprendizajes, ¿no? Y sobre todo
Mira, tampoco me gusta mucho hablar de errores porque realmente lo que parece un error luego es una oportunidad, Mm, ¿no? Pero para coger una etiqueta, ¿no? Y que todos nos mm, entendamos, en todo este tiempo, ¿cuál dirías que es ese error que consideras como un diamante, ¿sabes? Como algo valioso, ¿no? De lo que en todos estos, ¿no? Hablamos todo el rato ahora de 2 décadas, pero bueno, mm. un poco de toda tu experiencia de exploración profesional y creativa, ¿cuál sería ese error valioso y qué enseñanza, qué aprendizaje te dejó? A ver, lo que estás diciendo no sé si lo veo como un error, pero creo Mm, que, volviendo a aquella conversación de la multipotencialidad, creo que una de las cosas que a mí me ha dejado un gran aprendizaje, porque me ha dado una visión bastante amplia de muchas cosas, es haber querido hacer demasiadas cosas a la vez, no haber, bueno, sí con el tiempo obviamente fortalecí el tema de la fotografía y encontré ujú, mi nicho y la fotografía de iluminación y tal, pero claro, yo digamos que he tenido 2 colectivos de iluminación, he hecho instalaciones lumínicas por toda España y parte de Europa, he hecho interiorismo, he hecho fotografía, ahora me formo como terapeuta somático, estoy con la educación, monté una agencia de bailarines que era como la gente me miraba en plan de, o sea, ¿qué estás haciendo tú montando una agencia de bailarines? Con mi ex socia Mercedes, si nos está escuchando, te adoramos, que lo sepas. Eh, pero creo que para mí algo que saco y que ha sido un gran maestro es probar muchas cosas. En mi caso, no digo que se lo recomiende a todo el mundo, pero creo que parte de esta exploración creativa de la vida me ha llevado a interesarme por absolutamente todo y querer probar todo. Y de todo he aprendido. Porque ujú, claro, con la parte de iluminación, de los colectivos de iluminación, claro, yo he aprendido un montón de cosas de tecnología de iluminación. Gestionar unas situaciones de estrés porque las instalaciones efímeras suceden en el día. Entonces, tú ya tienes que llegar al montaje y todo tienes que estar previsto unas horas antes y esa instalación muchas veces sucede una noche y al día siguiente se desmonta. Entonces, haber podido experimentar, por ejemplo, trabajar en arquitectura, en interiorismo y hacer un proyecto que duró casi 4 años, a de repente estar metido en un colectivo de iluminación y hacer cosas que duran un día, ¿no? Entonces, mm, como mm, eso creo que a mí me ha dado mucha flexibilidad mental para mm, poder operar y moverme en situaciones muy diferentes y poder sostener, por ejemplo, hacer un proyecto de arquitectura de 4 años, llega un momento que llegas a la total extenuación de no puedo volver a abrir este plano y volver a dibujar este rodapié de nuevo porque tiro el ordenador por la ventana. Y yo llegué a momentos de hartazgo de decir, si vuelvo a ver este proyecto, me pego un tiro directamente, ¿no? Entonces, claro, luego sí, pasé a la fotografía, a la iluminación, a instalaciones efímeras y estaba feliz porque todo sucedía en semanas. Desde que a claro. mí me hacían un encargo hasta que se concretaba, me hacían el pago inicial, la primera factura, iba, hacía las fotos, editaba, entregaba, cobraba, máximo 2 meses, 3 meses de proceso. Claro, yo estaba feliz en plan de wow, Mm, veo el resultado casi en tiempo real, ¿no? mm, Entonces, creo que eso, más que un error, que es verdad que luego me ha traído muchas complicaciones porque ha habido momentos que literalmente no sabía hacia dónde tirar porque era como estoy haciendo 5 cosas, todas me gustan, todas pueden llegar a mm. ser ese gran negocio, todas pueden ser sostenibles, todas me pueden llegar a satisfacer un montón, pero estoy disparando en mil direcciones, ¿no? Sí, porque además, mira, también por coger esto nos podría dar, si quieres dentro de un año o dos, podemos hacer otro directo para Sí, hablar sobre la multipotencialidad revisitada, ¿sabes? me parece perfecto. Estoy en proceso de sacar nuevas conclusiones y además ahora hoy es tu entrevista, esto lo podemos comentar en otro momento. Y lo que tú dices, porque según cómo se utilice eso, es como un arma de doble filo, ¿no? Puede Mm, ser un error, o sea, es valioso sin duda porque te puede dar muchos aprendizajes. Es cierto, y también comparto esto, porque estamos un poco en el mismo barco en ese sentido, ¿no? Habiendo probado un montón de cosas y demás. Y yo al menos lo que puedo compartir un poco también por alinearlo con lo que decías, también para que no sea un error, sino que pueda ser un aprendizaje,
Ujú, es el encontrar, ok, de todo lo que estoy haciendo, de estas cosas que estoy probando, ¿cuál es el hilo conductor y cuál es el propósito de todo esto? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Lo que tú has dicho, ¿no? Yo no había estado conectada con mi propósito de tanto mm, desde hacía mucho tiempo y eso es lo que a mí personalmente, por ejemplo, ahora que también tengo un ecosistema de proyectos, algunos que han acabado, otros que han empezado, pero ¿dónde ujú, pones el foco? Y utilizo esta palabra para que se entienda bien, ¿no? Como la jerarquía de eso, es decir, ¿quién está al cargo? En este ecosistema de proyectos, ¿quién está al cargo y cuál es el propósito al cual el resto de ideas o movidas ujú, en las que uno se meta deben servir, ¿no? Deben estar al servicio de eso, porque si no, realmente es verdad que es muy fácil que se disperse la energía y ujú, yo no creo que sea casualidad, por ejemplo, que en mi mentoría grupal Focus Lab somos muchas personas de este tipo y cada vez me doy más cuenta de la importancia de poner foco. Bueno, Focus Lab, mm, ¿no? O sea, como mm, el foco en el cómo se lidera eso y para qué, para mm. quién. O sea, de qué va todo esto, ¿no? Porque si no, al final se abren como caminos que pueden ir como a lugares diferentes si no se lleva bien el carro, ¿no? O sea, es Total, posible. Es un triple salto mortal también. Hay que liderarlo súper bien. pero estoy totalmente de acuerdo y llegué a la misma Mm, conclusión cuando me di cuenta que llegó un momento que todo lo que hacía, el hilo conductor era la luz. Y dije, vale, fíjate. ahora hay una dirección. Mm, Y ese momento para mí fue clave, digamos, hace unos años, cuando estaba todavía como muy centrado en la mm, parte de fotografía e iluminación, era como, digamos, mi objetivo principal. Me di cuenta que todo lo que hacía tenía relación con la luz. Y entonces, ostras, me vino súper bien porque entonces pude jerarquizar y decir, vale, ah, qué primero la bien. foto, luego la educación, las clases en universidad, luego la investigación de no sé qué, luego las colaboraciones de este tipo, ¿no? Mm, Entonces me ayudó a estructurar, digamos, bueno, eso, una jerarquía, una estructura, poner el andamio, decir, vale, ahora todo va en esta dirección. mm, Y eso qué me vino muy bueno. bien. Y ahora, de hecho, con el proyecto de educación, me ha pasado algo estos meses que me ha venido súper bien, y es que hice un máster, o una formación, lo llaman máster, no sé si es un máster, pero bueno, una formación de tres Ujú, meses para aprender a presentar proyectos a fondos europeos para alimentar este proyecto con fondos europeos. ujú, Y hacer esto me ha obligado a poner en papel todo mi proyecto educativo, que durante los últimos años era como millones de ideas y el proyecto en mi cabeza sigue creciendo, creciendo, creciendo y de ujú. repente ha sido generar esa jerarquía, ¿no? Decir, vale, lo más importante ahora mismo, ¿cuál es? Vale, pues el podcast, la investigación, las clases, ¿no? Como cuál es cuál y Ujujú. por dónde tiro, ¿no? Y entonces Ah, qué me ha venido bueno. muy bien hacer esta parada de 3 meses, que estoy todavía desarrollándolo. Las becas, o sea, me presento en enero, sigo desarrollando y, digamos, describiendo, bajando a papel todo el proyecto para en Ujú. diciembre dejarlo en reposo y en enero presentarlo. Qué Y está bueno. siendo un ejercicio brutal para mí, porque también en este proceso me he dado cuenta, por ejemplo, curioso, yo en clase puedo estar hablando horas sin haberme preparado una clase y dar una clase con sentido, articulada. O sea, digamos que creo que tengo la virtud de la palabra hablada, pero no de la palabra escrita. A mí me cuesta muchísimo escribir. Y es algo que siempre me ha costado y cuando preparo los cursos, las clases, tal, ostras, me lleva un montón de tiempo. Y ahora está siendo como un training brutal porque tengo que estar Ujú, describiendo muy al detalle, claro, un proyecto muy grande, porque las becas europeas accedes a mucho dinero. Entonces, claro, no estás pidiendo 1.000 euros, estás pidiendo ya cantidades de 6 cifras, ujú, no, perdona, de 5 cifras, me he venido muy arriba, ujú. ¿sabes? Oye, por Y pedir que no quede, Álvaro. no hay de 6 cifras, pero ya tienes que entrar en, bueno, dentro de Ujú. unos años igual podré acceder a esas, pero de momento estoy en las de 5. Entonces, claro, está siendo muy interesante Mm, generarme como esa estructura, ¿no? Y dentro de esta multipotencialidad, porque mi proyecto educativo también está sufriendo del mismo, digamos, deje que tengo de, buah, disparar en 1000 direcciones, ¿no? Entonces me ha mm, venido muy bien con mi mentora de, a ver, Álvaro, mm, baja a tierra, entonces decide. Sobre todo, claro, cuando tú entras en la rueda de las becas europeas,
digamos que es un proyecto ya de sostenibilidad a largo plazo. Tú vas a poder estar pidiéndolas todos los Mm, años que quieras. Entonces, vale, me voy a hacer un plan a 5 años. ¿Qué quiero hacer el mm, primer año de beca? ¿Qué quiero hacer el segundo? ¿Qué quiero hacer el tercero? ¿No? mm. Bueno, ahora que está aterrizando en nuestra conversación de Seed Learning, ¿no? Y que Ujú, entiendo que al final todo esto forma parte ya de esta nueva etapa. ¿En qué momento tú te diste cuenta que aparecía este proyecto? ¿Qué señales ya fueran internas, externas, ¿no? Como qué, qué sucedió, ujú. qué te hizo ver que era el momento, ¿no? De abrir un nuevo proyecto, con todo lo que ya Ujú. tenías entre manos. ¿En Sí, qué momento porque, pasó esto? mm, vale, claro, porque todo esto ocurrió paralelamente en un momento en el que yo estaba con la fotografía, temas de iluminación, la agencia de bailarines y ya había empezado a crecer mi proyecto educativo. Entonces, digamos como que ha habido varios momentos clave, ¿no? Entonces, primero, a nivel personal hubo un momento increíble hace como 4 años en el cual yo, además fue de un día para otro, que fue una experiencia mística, de verdad, conecté con el cuerpo emocional, con lo que llamamos el cuerpo emocional, conecté con las emociones. O sea, bajé del Mm, plano mental y de repente bajé al cuerpo. Y lo que ujú, sucedió en los siguientes meses fue una experiencia increíble porque de repente me di cuenta que tu cuerpo, a través de la somática, te habla en tiempo real de todo lo que te está pasando, ¿vale? O sea, tu cuerpo sabe lo que está ocurriendo antes de que el cerebro racionalice y entienda, ¿vale? O sea, primero hay toda una cascada de hormonas, eléctrica, bioquímica, o sea, en pues tu es cuerpo están neurociencia pasando. pura, vaya. Bueno, es O sea, eso está biología, demostrado, sí, sí, sí. sí, no, no, eso está demostradísimo que primero ocurre en el cuerpo y luego tu cerebro lo procesa. Digamos que tu cuerpo es el ordenador, tu cerebro es el procesador, Ujú, ¿vale? Pero en el cuerpo funciona que primero ocurre todo en la tarjeta gráfica, en el CD, en el no sé qué, en el disco duro tal, y de repente el cerebro dice, vale, ahora cojo toda esta información y la proceso. Luego es un camino de ida y vuelta también. El cerebro puede afectar a la biología. mm, Pero en ese momento, en esa experiencia de bajar al cuerpo, empezó a ocurrir algo de escucha y empezar a sentir cosas cuando hacía cualquier otra historia, ¿no? Cuando estaba haciendo ujú, fotos, cuando estaba en clase. Y en todo lo que ocurrió posteriormente, una de las cosas que empezó a ocurrir es que yo cuando estaba en clase, yo estaba flotando. O sea, yo iba a clase y era, pero a mí me pagan por hacer esto de verdad. O sea, si es que me puedo como en estar flow. haciendo. No, no, el tópico este de lo haría gratis, lo haría gratis. O sea, Mm, literal, yo me podría estar. A mí dame un aula, dame alumnos, dime de qué les quiero hablar o proponerme un tema y lleno horas y horas y horas y estaré feliz de estar con ellos. Y entonces ese fue una de las primeras llamadas de atención ujú. de aquí está pasando algo porque no me siento igual haciendo fotos que dando clase. Y mira que amo la Ostras. fotografía, no me siento igual. Luego, Mm, eh, en un momento dado, decido empezar con el podcast. Ya llevaba un tiempo de investigación, llevaba ya un tiempo formándome como terapeuta somático a través de la fascia, ujú, que sigo en formación, digamos, no tengo ninguna titulación todavía, pero es algo que estoy formándome poco a poco. Y en ese proceso decido empezar el podcast, conozco a Tony Struck, que es el que ha ujú. desarrollado el geniotipo, y es quien me habla del talento y del propósito. Y de hecho hubo un momento clave, es que además sucedió casi paralelamente que pasaron dos cosas. Una, entrevistarme bueno, yo le hice la entrevista, grabamos el episodio y luego Ujú, hice la sesión de las que hace él, que te lee tu geniotipo, tu mapa y tal. Yo ya conocía a Tony, ya le había entrevistado. Cuando hice la sesión con él del mapa del geniotipo, yo me pasé la mitad de la sesión llorando desconsoladamente porque me había hecho una radiografía de mi ser, que yo estaba, o sea, yo no daba crédito. O sea, yo le miraba y decía, vale, sí, me conoció de un día porque le he entrevistado, pero este tío no me conoce a nivel personal, no sabe quién soy, no sabe nada de mí, de mi vida, de mi familia, y me estaba haciendo, o sea, un escáner. Y wow. ahí algo hizo clac, porque Tony fue la persona, digamos, que me, que me dio permiso para ser lo que yo vengo a ser, ¿no? Me dio permiso para
encontrar y decir, vale, mi talento, mi propósito es acompañar y educar. Ahí has Y la sacado un tema. fotografía, y la fotografía es una herramienta. Mm, En estas semanas, meses de este proceso, un día estaba haciendo un casting para Overground, se me llama, oye, entra un casting, tal, gestiónalo tú, y de repente mi cuerpo me dice, no, para, o sea, no es aquí, deja de hacer esto. Lo noté, o sea, todo el cuerpo me habló, o sea, casi te podría decir que había una voz que me estaba diciendo, Álvaro, deja de hacer esto. Y de hecho, 2 o 3 días después, que conversé, tenemos que hablar, cariño, me voy de Overground. Y entonces, esos han sido como momentos que mm, fíjate que todos tienen mucha relación con bajar al cuerpo y la escucha. Que por sí, eso retomo con lo que hemos hablado antes de parar y escuchar, porque es que si no le das permiso a tu cuerpo a hablarte, la cabeza te puede engañar de 1000 maneras. Y entonces, totalmente. digamos que en estos 3, digamos, como puntos clave en el último año y medio, Mm, 2 años, fue cuando lo vi claro. Y dije, ya está. O sea, obviamente voy a seguir vinculado al mundo de la arquitectura, voy a seguir vinculado a la fotografía, a la iluminación, pero mi propósito ahora va por otro lado. Y lo tengo que buah, escuchar, porque es que si no, la vida me va a seguir dando collejas. De hecho, si totalmente. quieres te comparto la última colleja que me ha dado, que fue hace 3 semanas, se me cayó un trozo de un andamio en el brazo, Y enfrente no de mi casa, fastidies, Álvaro. como lo oyes. Y esa ha sido la última llamada de atención de o tomas ciertas decisiones o te aplastas. O sea, yo la lección que saqué ese día fue o tomo una decisión o el universo me aplasta, literal, me quita de en medio. O sea, es como, vale, tú no eres capaz, chao, siguiente, next, ¿no? Y además que fue muy fuerte porque en menos de 2 horas se me cayó un trozo de un andamio, bueno, ambulancia, policía, hospital, Ostras, qué fuerte. vacuna del tétanos. Tuve una suerte que Claro. flipas porque me golpeó, pero pasó rozando y fue un corte nada más. Ah, Me cae aquí o aquí, yo no estoy hoy aquí vivo. O sea, ay, Álvaro. confrontar a la muerte así, en un momento. Pero es que vuelvo del Esquivarla. hospital, no, 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 vuelvo del hospital y entrando por la puerta de casa, mi compi de piso me manda un mensaje, se ha caído el techo del baño. Literal, el techo del baño se desploma y subo a casa. Entonces yo fue como, vale, gracias, tomo nota, escuchando Wow. las señales, ¿no? Entonces, bueno, estas 3 previas que te he hablado, como muy del cuerpo y luego ya la vida diciéndome, toma decisiones, ¿no? Porque si no, las tomo por ti. Mm, Mira, fíjate, bueno, gracias por compartirnos todos estos momentos incidentes incómodos, ¿no? Siempre, mm, mm, bueno, mantener la calma y la claridad en momentos así es todo un arte, pienso. Mucho aprendizaje, mucho autoentrenamiento de todos los años, ¿no? Que se nota que, que lo has ido haciendo porque mm, para poder observar las cosas desde esta perspectiva. O sea que gracias por compartirlo. Y fíjate también yo pienso que hay un punto ahí interesante también que conecta, o sea, como un doble permiso, ¿no? El de permitirnos parar para luego permitirnos ser, mm, ¿no? Como que es un doble baile que está ujú, siempre disponible para nosotros, para nosotras, y que no siempre damos el espacio para, mm, iba a decir para operar desde ahí, porque parece algo que muy místico, como tú decías antes la palabra, pero es estratégico esto que estamos diciendo. En realidad yo pienso, ¿eh? Evidentemente aquí ujú, estamos compartiendo nuestras reflexiones profesionales y personales. No mm, somos neurocientíficos o científicas, ninguno de los dos. Pero pienso que vale la pena que cada uno, cada una también pues pueda hacer la reflexión de cómo nos estamos permitiendo ejecutar, pensar y ser y sentir. ujú, Mm, porque es complejo en el día a día que tenemos como creativos, como empresarios, hacer espacio para esto, ¿no? Y para tener momentos de silencio, para meditar, para permitir que hayan esas conexiones, para permitir bajar al cuerpo, como tú decías, para permitir entrenarnos para no escuchar el ruido mental que nos habla constantemente y que no necesariamente es la mejor decisión y mensaje que podemos escuchar y que muchas veces nos identificamos con eso. O sea, es como vivir en una otra realidad, de pensar que somos eso o que deberíamos tal, cuando no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Entonces,
ese ejercicio implica, yo creo que mucho trabajo personal, como también tú decías antes, ¿no? Eh, que qué bien que lo plantees, porque tú ahora estás navegando esto. También me alegra mucho que tengamos esta charla ahora, porque a veces que compartimos los aprendizajes cuando he vendido mi empresa por millones y tal, ¿no? O he conseguido la ronda de financiación. Bueno, Ujú, yo lo llevo al plano económico, pero que puede ser, oye, me han entrevistado en la revista Emprendedores o me he ido a Nueva York y estoy en la revista tal. ujú, Me da igual, ¿no? O sea, lo que sea el éxito para cada uno, para cada una. Qué bien. Y gracias también, Álvaro, por compartir también todos estos aspectos, también más desde la vulnerabilidad, desde incluso el no saber y los insights, pero estoy en el camino, ¿no? Como lo estás haciendo, justamente como tú decías, ¿no? En momentos liminales, que son súper poderosos, porque es determinante, yo pienso, el poder tener una mentalidad así en momentos liminales, que son los más fastidiados, con perdón, porque nos ponen a ujú. prueba. ¿No? ¿Hacia dónde vamos con eso? ¿No? Cuando no sabemos o cuando es más incómodo. Entonces, qué bien, porque es como poder ver un momento de este tipo, ¿no? Y lo que estás transformando con eso. Entonces, mira, justamente el podcast habla de valientes, ¿no? Ostras, pues creo que tenemos uno aquí. Mm, Y qué bien poder aprender de cómo tú lo estás haciendo, ¿sabes? O sea mira, justamente ahora que hablamos de esto, y de esas incomodidades y del aprendizaje, ¿no? De la vida, de los negocios. Em, ¿Qué semilla piensas que estás plantando con The Seed Learning? ¿Qué quieres que crezca a partir de ahí? ¿Qué semilla para qué espacio que quieres que crezca, ¿no? Y que estás abriendo, estás haciendo todo esto. Vale. Empiezo a contestarte con la idea más certera que he escuchado sobre el éxito, creo que en mi vida, que es: el éxito es un sistema nervioso regulado. Ya está, Wow. no necesitas nada más. Es que mira, te lo digo y se me ponen los pelos de punta. No, O sea, es que. muchas veces me he puesto a llorar Mm, diciendo esto, porque es como, wow, cómo nos olvidamos de la vida, cómo nos olvidamos de cómo podemos estar en las mejores condiciones, cómo podemos estar, tanto que hablamos de nuestra mejor versión, ¿no? De, no, es que quiero ser mi mejor versión, vale, pero ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué semilla quiero plantar y creo que estoy plantando? Claro, primero de todo, hay una cosa en la que creo fervientemente y es no hablar de nada que yo no haya vivido, probado, experimentado. mm, Entonces, todo lo que comparto, ya, primero lo he experimentado, lo he vivido yo. Entonces, la primera semilla que estoy sembrando para The Seed es en mí mismo y precisamente en este momento liminal está siendo un momento de cosecha, no de cosecha, de plantar, ¿no? De mm. poner esas semillas de De siembra, ¿no? cómo, sí, de cómo vas a transitar este espacio liminal para luego volver con todos los recursos Mm, para que este proyecto se convierta en todo lo que quieres que sea, ¿no? Por ejemplo, digamos que el proyecto se basa en tres patitas, que son las tres raíces, que es aprender, enseñar y entrenar. ¿Por qué? Porque afortunadamente en los últimos años he conseguido recuperar mi salud, volver a entrenar, recuperar una fuerza y un vigor físico que había perdido y comprobar todos los beneficios que eso ha traído a mi vida. Pero es que, María, psicológicos, emocionales, o sea, estar en forma no es estar fuerte y verte bien en el espejo. Es el resultado de... Pero es que además, esa imagen que te devuelve el espejo, más allá de la estética, que sí, que a todos nos mola vernos en forma, el impacto emocional que está teniendo en mí, psicológico, porque yo ahora me veo mm, más preparado para la vida, total. porque lo que veo en el espejo es una persona sana y fuerte. Es más, te pongo ejemplos prácticos. Mm, Hace unos meses estaba en Milán haciendo fotos en la Feria del Mueble de Milán para un cliente de temas de iluminación. Claro, yo me he pasado años y años y años que cuando viajo, joder, la mochila del fotógrafo pesa un huevo y medio. O sea, vas ahí con todo el hierro, las cámaras, el no sé cargado. qué tal, cargadísimo. Y durante mucho tiempo que yo no estaba bien de salud y no estaba bien en forma, iba siempre con la sensación de... "Ah",
arrastrándome, ¿no? Mm, Que además esto también puede ligar con toda la parte que hemos hablado antes de negocios y de cómo hacer sostenible el negocio. Pues poca broma, estar tú en forma hace tu negocio sostenible también. 100%. Y ahí nos podemos extender un montón, pero acabo con el ejemplo que te Sí, quería sí. dar. Estoy llegando a la feria de Milán y salgo del metro y hay una escalinata que yo la miraba y decía, Dios mío, o sea, esto es como escalar el Everest. Bueno, pues algo en mí, de manera, o sea, natural, agarré la mochila y encima la cogí e iba haciendo pesas con ella. Y llego arriba Ole. y cuando llegué arriba paré y dije, wow, vale, estos 2 últimos años de flexiones, pull-ups, sentadillas y tal, me hacen poder tirar de esto con esta agilidad. Luego, meses después, en Madrid, rodando un episodio de mi podcast, llevaba la maleta con el estudio portátil de grabación, lo mismo, un maletón de 30 kilos, no sé cuánto pesaba aquello. Perdía un tren, no se abrían las puertas, pegué un salto, me subí a la plataforma entre las puertas, agarré la maleta, la lancé al otro lado, salté y cogí. Cuando estaba en el tren dije, soy Spiderman, me convertí en Pequeños Spiderman. saltamontes. No, no, o sea, claro, yo en el momento lo estaba Wow. haciendo y era como, ¿qué está pasando aquí? Yo esto no lo podía hacer antes. Entonces, bueno, terminando y Qué retomando, potente, sí, sí. la semilla que estoy plantando es plantar en mí esa patita del entrenamiento, estar yo en la mejor forma posible y luego aprender a aprender y aprender a enseñar, ¿no? Entonces, digamos que la semilla que estoy plantando es experimentar en mí todos los procesos que luego yo transmito en clase y que quiero que se conviertan en este gran proyecto pedagógico, que la idea es que sea un sistema abierto, que de hecho, aquí lanzo también una reflexión, es por el tipo de proyecto que es. Yo quiero que The Seed me trascienda, o sea, yo el día que me muera espero que este proyecto siga vivo y por eso no le puse mi nombre. ¿Por qué? Mm, Porque las pedagogías que nacen, pues que las respeto todas muchísimo y han hecho mucho bien a la humanidad. Las Reggio, Montessori, Waldorf, pero claro, van asociados a eh, mm, Steiner, María Montessori, van asociados a una persona. Y de alguna manera eso se convierte en una cápsula cerrada, en una burbuja que no le permite crecer, porque una vez que muere la persona, eso ya es mm, muy difícil que evolucione. Entonces, la semilla que también estoy plantando yo en yo ser lo más flexible posible es que el sistema o la pedagogía o la metodología que yo desarrolle sea una metodología abierta. O sea, pretendo que mi metodología sea como el Linux de la educación, ¿no? Que mm. sea abierto y luego la gente pueda ir haciéndolo crecer y evolucionar. Bueno, podemos cerrar el podcast ya, podemos acabar aquí el episodio. Nada más que añadir. Ostras, muchas gracias Álvaro por compartir esto. Qué potente y qué buena semilla estás plantando también a nivel, tú que en este caso también has traído la mirada sistémica en parte de la conversación Mm, y que yo, por supuesto, después de todos estos años, también desde que estudié coaching sistémico para organizaciones, no puedo ver la realidad, la vida, los negocios de otra manera. Mm, Qué interesante también ver cómo esto que nos compartes forma parte de tus principios, de este momento fundacional de un proyecto mm, en el que el cómo lo estás haciendo está abriendo espacio para que las cosas se desarrollen desde eso, ¿no? Desde unos principios en los cuales la persona que lo crea, el fundador no puede ser un cuello de botella aquí, sino que esto es un proyecto compartido al servicio de aprender de otra manera para que ujú. eso quede como eh, ya no una siembra, sino como que dé frutos en todas esas personas, ¿no? A las personas en general, ¿no? Con lo Sí. cual, ostras, fíjate, pienso que también para las personas que nos escuchen, para quien luego también quiera investigar más sobre, sobre tu proyecto, independientemente de esto, pienso que esto es una lección importante para todos. Yo a veces también, y esto lo cojo de una idea que compartió, no me acordaba de su nombre, pero sé que el apellido es Langreo, en un podcast de Real World de Carlos Iglesias, uno de los socios de Run Room, agencia en la que trabajé yo hace más de 10 años, y Gloria Langreo hablaba de esto, ¿no? Que creo que era porque ella trabajaba en Sketch, ¿no? Que dice,
que los principios tienen que tener consecuencias. No es algo bonito que pones en la pared, ¿no? De, abramos esto a la humanidad, ¿no? Esto que estás haciendo forma parte de ser consecuente, aunque a veces incluso puede complicar más las cosas o, en fin, ¿no? Tiene sus consecuencias al final apostar por una manera en la que tú crees, ¿no? Y esas creencias, en tu caso, pienso que están siendo como muy claras y que Mm, estás actuando de manera deliberada para que eso sea y dé espacio a una coherencia de todas las partes, con lo cual, pues con ganas también de cómo se va desarrollando todo esto. Y ujú, creo que es muy interesante analizar esto que estás diciendo también desde todas las personas que nos escuchen, también a nivel de negocio, esto que estás planteando, porque esto tiene un impacto en el modelo, en el qué tipo de inversiones, qué tipo de financiación se puede encontrar, o sea, todo eso tiene un impacto brutal en tu propia trayectoria profesional, en fin, mm. hay que dejar el ego a un lado también para hacerlo como tú lo estás haciendo, o sea, tiene muchas implicaciones a varios niveles, así que creo que es muy interesante también, ahora me pongo en modo como analizándolo con lupa. Estudiemos esto, por favor, y Y sin duda hago, lo voy a utilizar como ejemplo con tu permiso para clases. por supuesto, y hago un inciso aquí porque volviendo a algo que hemos hablado antes, ¿no? Ujú, De encontrar tu voz y por eso soy tan partidario y soy tan pesado con el crecimiento personal. Digamos que, además es divertido porque creo que tú y yo somos como opuestos, mm, que nos encontramos, que nuestras miradas llegan a las mismas conclusiones desde lugares total. diametralmente opuestos. Y eso me parece súper interesante porque creo que Mm, somos el ejemplo de he encontrado mi voz, ¿no? En yo me muevo desde aquí y llego a estas conclusiones. Y nos juntamos total, y es como yo también he llegado a las mismas conclusiones. Cosa que me total. encanta porque al final es sé esto tan manido también de sé tú mismo, no sé qué, la autenticidad y tal, pero es que es así, es Mm, porque tú hay uno, o sea, Álvaro Valdecantos hay uno, no va a volver a haber otro, y yo vengo con unas cualidades que bien movidas, bien jugadas, bien entendidas, si las exploto bien, mm, me llevarán a expresarme en mi máximo potencial y podré ofrecer algo al mundo. Entonces, absolutamente. esto también es negocio, porque lanzamos negocios al Total, mundo desde unas ideas preconcebidas, desde unos modelos ya establecidos, que es lo que hablábamos antes. Bien las metodologías, bien los modelos que ya se han demostrado que funcionan, pero tú tienes que hacerlo a tu manera. Siempre tienes que encontrar la manera de encontrar tú cómo lo haces tú a tu manera. Entonces, yo sé que me muevo mucho desde lo espiritual, desde lo introspectivo, desde lo personal, desde lo somático, pero luego llego a conclusiones que otro ha llegado desde la metodología más matemática de negocios, más de, total. ¿sabes? Y entonces, me parece que esto es súper importante, ¿no? El ir a ese lugar. Sí, sí. Y ahora he perdido el hilo, no sé qué. Iba a decir algo Sí. más, pero da igual. Bueno, seguiremos, aprovecho para justamente también comentar y también por compartirlo con las personas que nos escuchen, que pienso que también es súper importante y gracias por compartir la importancia de cuidarnos y entrenarnos a nosotros mismos. Somos el hacha de nuestro negocio, somos el hacha que hay que afilar. Entonces, a nivel estratégico, porque te va a traer más dinero si lo quieres ver así, y luego a nivel vital, lo que tú has dicho, un día tendrás que subir 20 escaleras para ir a hacer unas fotos. O sea, vamos, para mí, yo siempre lo digo desde hace unos años, mi entreno es mi terapia. Parezco Ujú, como, o sea, no es un tema de ser la loca del gimnasio, no, no, no. Es que para mí es vital, vital y luego también es estratégico, con lo cual es como la excusa perfecta, ¿no? Con lo cual, cuidémonos lo máximo que podamos, nuestra mente, nuestro cuerpo, porque en perspectiva es lo que nos va a hacer navegar cualquier tormenta. Entonces, con eso me gustaría ligarlo a la última cuestión, un poco en modo abrir, el último melón que podemos abrir, en cierto modo, después de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Y que pienso que también puede ser útil para las personas que nos escuchen, es tú que trabajas también tanto uno como desde el cuerpo, ¿no? Y tienes esa escucha activa de tu cuerpo, entrenas, estás muy en contacto, ¿no? Con la parte ujú, física, con la experiencia, ¿no? Y además de Seed Learning tiene mucho que ver también con el cómo aprendemos, desde dónde. ¿Cuál dirías ujú. que es como el aprendizaje
la vida, de los negocios, que piensas que solo lo podemos aprender viviéndolo, ¿sabes? ¿Qué es aquello que dirías que dices, es que, o sea, esto solo lo podemos aprender cuando lo atravesamos como con las carnes, por así decirlo, ¿sabes? Desde la experiencia. Mm, Mi Al menos para opinión, ti, sí. mi opinión y mi experiencia es todo. O sea, Mm, para mí no tiene sentido solo racionalizar las cosas. Cualquier mm, decisión que tomes en la vida pasa primero por el cuerpo. mm, Cualquier acción, hay primero, fíjate qué curioso, o sea, cuando hablan de que cuando hay un movimiento, lo primero que sucede en el cuerpo no es un pensamiento, es un deseo, es una emoción. Por ejemplo, tengo aquí la taza de café. Antes de pensar en que mi brazo se mueva para coger el café, yo he tenido que desear ese traguito de café. Entonces, mm. para mí, todo en la vida sucede Desde ahí. sintiéndolo y moviéndolo, también integrándolo desde el cuerpo. De hecho, por eso mi Ujú, proyecto se llama The Seed, la semilla, Life-Based Learning, aprendizaje mm, basado en la vida, porque me empecé a dar cuenta que construimos muchos modelos desde la cabeza, desde un paradigma sociocultural, religioso, en un momento determinado, lo cual no significa que eso conecte con la realidad que tú ujú, estás viviendo, que tú estás sintiendo. Entonces, por eso la trampa de la mente, y creo que construimos muchas cosas a un nivel muy mental y no las mm. estamos sintiendo y no las estamos integrando. Entonces, Total. veo que, de hecho, en el mundo de negocios, yo veo que muchos de los coaches que están apareciendo hablan desde este lugar. Mm, Entrenan, están, bueno, es, ¿no? Como la paradoja de que te vas al médico y el endocrino que te está diciendo que hagas dieta y no está sano. total. O le ves que está, entonces dices, ¿qué sentido tiene que esta persona no esté integrando y experimentando lo Mm, que es la salud y me hable a mí de salud, ¿no? mm, Entonces, si vamos a esa coherencia, ostras, vívelo. Entonces, la pregunta que me haces de a nivel de negocios, de qué parte creo que se ha de integrar, todas. mm, mm, Por lo que hemos hablado, por lo menos por mi experiencia, cómo te relacionas con tus clientes. Es un ser humano. ¿Qué mm, emociones estás poniendo en juego? ¿Te gusta esa persona? ¿No te gusta? ¿Qué sientes cuando estás cerca? ¿Quieres hacer negocios con esa persona? O sea, muchas veces nos relacionamos a nivel profesional con gente con mm. quien no quieres estar. Pues de la misma manera que tú a nivel Total. personal haces limpieza y muchas veces dejas de ver a gente, amigos que se alejan, familiares con los que te distancias temporalmente porque en ese momento vital no estás bien con ellos, ¿por qué nos sometemos a Sí. relacionarnos con gente a nivel de negocios? Y entiendo la dificultad porque también los clientes te llegan, muchas veces no los eliges, pero yo con los años he ido mirando alrededor y alucino porque puedo afirmar que en general todos mis clientes me caen bien. Entonces no sé qué está pasando ahí, no te puedo decir a ciencia Mm, cierta de no, es porque yo hago no sé qué. No, pero por cualquier motivo mm, es gente que me cae bien, o por lo menos el mm, tiempo que estoy relacionándome con ellos, dentro de que obviamente somos humanos, todos tenemos mierdinas dentro, todos tenemos claro. oscuridades y cositas, pero en rasgos generales es como me gusta esta Mm, persona. Entonces, volviendo a lo del cuerpo, ¿no? A lo del entrenamiento, a nivel de negocio, siente y vive. Y por eso mm, toda mi metodología, yo me empecé a preguntar, ¿qué hace que el ser humano aprenda de la mejor manera posible? ¿Cuáles son los procesos biológicos, fisiológicos, bioquímicos, existenciales, espirituales, emocionales que hacen que una persona aprenda de la mejor mm. manera posible? Jo, qué Entonces, bueno. observo la vida y luego empiezo a tomar decisiones Mm. en función a eso. Mira, de todo esto que comentas, me llevo dos ideas como claves. Una, que evidentemente todos tenemos sombras. Al mismo tiempo, nos podemos conectar a través de la luz, si así lo elegimos, Ujú, con esto que compartías, y que es un tema de conciencia y de desde dónde compartimos, que eso siempre está ahí. Y luego, por otro lado, justamente esta idea, ¿no? También con esta pregunta que te lanzaba, el que realmente es aprendizaje cuando
experienciamos, ¿no? Cuando lo vivimos se convierte en aprendizaje real. Cuando lo vivimos no solamente desde la mente, sino también desde el cuerpo, ¿no? Cuando hay esa Mm. fusión, hay aprendizaje, con lo cual todo lo podemos vivir desde ahí si tenemos esa conciencia, ¿no? Jo, Y Álvaro. déjame, no, Sí. déjame, pues, es que me van viniendo cosas. Quiero poner otro ejemplo del tema de salud. Cuando yo empecé hace 2 años y medio todo este proceso de salud a través Ujú, de dieta, suplementos, ejercicio y un montón de cosas más, mis amaneceres en la playa, grounding, andar descalzo, estar casi todo el día en bolas al mm, sol, digamos, todas las cosas que yo he ido probando, una de las cosas que más aluciné es que mm, desapareció la neblina mental. No nos damos cuenta que la mayoría de la humanidad vivimos con neblina mental por inflamación, por falta de sueño, por mala calidad del sueño, por un montón de cosas. Y cuando yo me empezó a desaparecer la neblina mental, flipé. Pero flipé porque fue como, esto es un cerebro que funciona. wow. No lo había experimentado en mi vida, no había sentido, igual, obviamente cuando era joven, pero claro, durante toda mi vida Mm, adulta era como una especie de abotargado de siempre, de pelota. no llego, no llego a nada, no pienso con claridad, de repente, pero bueno, tú con Focus Lab, ¿no? O sea, laser focus, o sea, sharp, Wow. en plan, tomando buenas decisiones, la mente mucho más fresca, y era como, joder, es que claro, no me canso de hablar de lo holístico y lo sistémico. No somos, o sea, somos un sistema, tenemos que atender a todo el sistema. Entonces, volviendo así, ya los griegos lo decían, y el corpore mens sana in corpore sano, es que por favor volvamos a la medicina de Hipócrates, que la medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina, ¿no? Ostras, es que si tu cuerpo no está bien, tu mente no va a estar bien. Y esto es estrategia de negocio. Y por ejemplo, antes que hemos hablado fuera de cámara de Alex Hormozzi, Alex Hormozzi, tú le ves, es un tío que está fuertísimo. Que luego hace otras Total. cosas que a mí me parecen idas de olla, pero es un tío Sí, pero bueno, que, se cuida, que ¿no? entiende, Cuida su claro, máquina, cuida su exacto, máquina. exacto. Luego la pone Mm, muy al límite, porque hace, pero, ostras, joder, si a mí me hubiesen dicho o yo hubiese integrado hace años, no, haz mm, más ejercicio, sal más a la calle, que te dé más el sol, lleva una vida más sana, ojo a tu alimentación, si tienes inflamación observa por qué, porque todo eso va, digamos, a total, favorecer todo en tu vida y tu negocio, desde luego. total. Mm. Apunten esto, por favor. Yo Tomando también. nota. Tomemos nota. Mm. Qué bueno, Álvaro. Vaya viajazo al que nos has invitado en esta charla. Simplemente, ya que en algún momento, ¿no? Y si las personas que han aterrizado en este podcast, que como todos sabemos, que yo cada Mm. vez me alegro más de haberle puesto este nombre, porque para mí cada vez tiene más sentido que se llame Valientes, la verdad. O sea, que gracias a mí yo de hace unos años que le puso este nombre, la verdad. ¿Qué es para ti ser valiente? Principalmente mirar para adentro. Mm, Hay para mí una frase que me lleva acompañando muchos años de Carl Jung es: quien mira fuera sueña, quien mira adentro despierta. Yo entiendo que el viaje personal, que el trabajo personal puede ser muy jodido porque cuando entras para adentro y abres la caja de Pandora, telita lo que te puedes encontrar. Eso por un lado. Y luego, para mí ser valiente también es ser honesto con uno mismo y ser coherente. Porque es muy mm, fácil engañarse, es muy fácil perder la perspectiva, no darte cuenta que también, aquí hago otra cuñita, cuando tú le dices que sí a algo, le estás diciendo que no a un montón de cosas más. Entonces, ojo con a qué le importante. dices sí. También hay que ser valiente para saber decir a qué le digo sí, porque una de las cosas que yo me he enfrentado muchas Mm, veces en mi vida es darme cuenta que me da más miedo el éxito que el fracaso. O sea, siempre le he tenido más miedo a quién es Álvaro en su pleno potencial que quién es Álvaro victimizándose, ¿sabes? Porque también he conocido muchas veces al Álvaro víctima. mm, Y de hecho, hace mm, años, a través de un proceso espiritual, le pusimos nombre. Con una amiga que es con quien tuve mi despertar espiritual, y le pusimos un nombre para desidentificarme. Y le llamábamos el niño esclavo. Porque yo entraba como me hacía pequeñito. Y entonces, cuando le puse nombre y dije el niño esclavo ya está fuera de mí,
empecé a desprenderme de él y empecé a creerme el Álvaro expansivo en su mejor versión, etc, etc. Y me sigue dando vértigo porque una de las cosas que más me doy cuenta es el potencial humano. Y por eso yo soy tan optimista, porque creo en la humanidad por encima de todo. Mm, Y lo he comprobado en mí, o sea, las cosas que yo he llegado a hacer en momentos determinados es como, wow, si yo he podido hacer esto, mm, es que, y es lo de siempre, ¿no? Si yo puedo, todos pueden, es verdad. Luego, mm, obviamente, entramos en los privilegios, las circunstancias de la vida, ok. Pero el potencial de la humanidad, y mm, precisamente, o sea, ya que vivimos en Europa, que es un flipe, que tenemos un nivel de seguridad que no nos podemos creer, que tenemos un nivel de comodidad que no nos podemos creer, para mí nuestro privilegio es nuestra máxima responsabilidad. Y si tenemos mm, este privilegio, ostras, lánzate al 100%, experiméntate, conócete y llévate a tu máximo potencial, porque lo que tú entregues al mundo no sabes a quién va a poder favorecer en la isla de Borneo, en la otra punta de abajo, en el cuerno de sí, África o en cualquier sitio de Latinoamérica. Entonces, para mí la valentía también es eso, ¿no? Es mm, entregarte a la experiencia humana. mm. Joder, es ser humano. O sea, ser valiente es ser humano y experimentarlo y vivirlo. Mm. Qué bueno, Álvaro. Muchas gracias por todas estas reflexiones. Al final, estos episodios y la suerte que tengo también de poder invitar a personas como tú, a mí también me hacen tomar nota, recordar el para qué hacemos lo que hacemos, Mm. mm, recordar también que es un camino en el cual, como tú decías, ¿no? El mirar hacia adentro es algo valiente y casi que los que tenemos la suerte de vivir en contextos como el que vivimos, ¿no? Como tú decías, en Europa, por ejemplo, casi que tenemos la responsabilidad de hacerlo y de Mm. atrevernos a ser valientes y permitirnos hacer las cosas y ser mejores en el sentido de cuidarnos, abrir espacios Mm. de aprendizaje para nosotros mismos y para otros y que podamos Mm. crecer juntos, ¿no? O sea que espero que todo este camino y evolución que has hecho y que gracias de nuevo por compartirla como lo has hecho, a todos nos da un montón de aprendizajes. A mí sin duda, espero que las personas que nos escuchen también se puedan llevar ideas e inspiración para seguir haciendo su camino, como tú decías, a su manera, pero que les ayude a encontrar claves que puedan ser semillas para sus propios caminos. Así que de verdad que muchísimas gracias Álvaro por esta charla, súper afortunada de poder tener esta charla más, más el rato previo que yo pienso que ya avecinaba un poco Sí. todo esto que nos has compartido, que es tan interesante Mm. y gracias de verdad, porque incluso fíjate que te conozco hace tiempo, me ha dado una perspectiva nueva también de tu trabajo, de cómo lo estás haciendo, de tu propósito y pienso que es una dosis de energía haber hablado contigo, así que de verdad que gracias. Gracias a ti, María, por invitarme y gracias por ser un faro, porque ya he compartido alguna cosa que he aprendido de ti y de la cual me he beneficiado mucho, pero de verdad que me has inspirado mucho y me has ayudado mucho en la distancia estos años. Tus Ay, gracias. podcasts, tus webinars, masterclass gratuitas, o sea, todo. Esto es algo también que tenemos que ser conscientes y agradecer a los creadores de contenido, por favor, cada día dar gracias porque la cantidad de contenido de valor que compartes gratuito a diario, tus reflexiones andando por la calle, las capsulitas que compartes. Entonces, también, claro, nos tenemos que dar cuenta que, bueno, o sea, yo te veo como un farito que va por ahí iluminando y de Mm, verdad te agradezco muchísimo inspiración, aprendizaje y todo lo que has aportado y haberme invitado hoy a estar aquí contigo. Nada, Muchísimas muy gracias. emocionada, mil gracias por tus palabras, Álvaro. Y nada, seguimos el camino y para las personas que han llegado hasta aquí, gracias por escucharnos y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, gracias, Chao. chao, chao.